¿Y si el gigante que te paraliza hoy ya está muerto? Hay una historia en la Biblia que casi todo el mundo cree que conoce, la de un niño pastor contra un guerrero de casi 3 metros de altura. Pero hay algo en esta historia que nadie te ha explicado así. No se trata de la piedra, no se trata del valor, se trata de algo mucho más profundo. Y cuando lo entiendas, la manera en que ves tus problemas nunca va a ser la misma. Sin más que decir, comenzamos. Antes de que hubiera una batalla, había un muchacho en un campo. No en un palacio, no en un campo de entrenamiento, en un campo con ovejas. Su nombre era David, el menor de 8 hijos de un hombre llamado Isaí, en Belén. Y cuando digo el menor, no es solo un detalle. En la cultura de esa época, el menor era el último, el que no contaba, el que quedaba cuando los demás ya habían tomado sus lugares. Sus hermanos mayores eran soldados. Eliab, el primogénito, era alto, impresionante. Tenía la apariencia del que debería ser rey. Abinadab, el segundo. Sama, el tercero. 4 más después de él. Y David cuidaba las ovejas. Mientras sus hermanos marchaban con el rey Saúl al campo de batalla, David volvía a los campos, de noche al frío, solo con su honda, su arpa y el silencio. ¿Sabes lo que es ser el que nadie recuerda mencionar? Cuando el profeta Samuel llegó a casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, el padre ni siquiera llamó a David. Presentó 7 hijos ante el profeta, 7, y David estaba afuera, con las ovejas. No porque lo hubieran olvidado del todo, sino porque nadie imaginaba que él pudiera importar. Isaí tuvo que ir a buscarlo solo cuando Samuel dijo: ¿No tienes otro hijo? Porque Dios no ha elegido a ninguno de estos. Fíjate en eso. Dios rechazó a los 7 que todos pensaban que eran los indicados, y eligió al que nadie había considerado siquiera llevar a la reunión. ¿Te suena familiar? Alguien ordinario. Alguien que no pidió quedarse en el último lugar. Alguien que simplemente cumplía con lo que le tocaba, mientras los demás llevaban los créditos. Ese era David antes de Goliat. Y mientras tanto, al otro lado del valle de Ela, algo se estaba preparando. Algo que haría temblar a todo Israel. Porque lo que estaba a punto de aparecer en ese valle, nadie lo tenía preparado para enfrentarlo. Durante 40 días, Goliat salía cada mañana y cada tarde al valle. Y durante 40 días, nadie se movió. Piénsalo, todo el ejército de Israel, miles de hombres entrenados, armados, veteranos de guerra, y ninguno dio un paso. Porque Goliat no era un soldado común, era el campeón de los filisteos. Medía más de 2,5 metros de altura, llevaba una cota de malla que pesaba 57 kilos. Solo el hierro de su lanza pesaba casi 7 kilos, y cada día salía al valle y gritaba: ¿Para qué están formados? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Mas si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Y la Biblia dice algo que me detiene cada vez que lo leo. Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl era el rey, un hombre imponente físicamente, el más alto de Israel, y tenía miedo. Sus generales, sus capitanes, sus guerreros más experimentados, todos, paralizados, durante 40 días. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas tú mirando tu gigante sin moverte? ¿Cuánto tiempo lleva esa deuda, esa enfermedad, esa relación rota,
esa situación imposible, gritando desde el otro lado del valle. ¿Y cuántas veces has pensado, yo no soy suficiente para esto? Eso es exactamente lo que sentía todo Israel. Nadie era suficiente, excepto que había alguien en camino, alguien que no sabía que tenía miedo. Y lo que David dijo cuando escuchó a Goliat por primera vez, nadie lo esperaba. David llegó al campamento a llevarle comida a sus hermanos. No era un soldado, no tenía misión militar. Su papá le había empacado pan y queso para los hermanos y para el capitán. Así llegó David, con pan y queso, y mientras buscaba a sus hermanos entre las filas, escuchó a Goliat. Y aquí es donde la historia cambia, porque mientras todo Israel escuchaba a Goliat y retrocedía, David escuchó a Goliat y preguntó, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Notaste la diferencia? Todo Israel veía un gigante contra un ejército humano. David vio un gigante contra el Dios viviente. No era el mismo problema. Sus hermanos se enojaron. Eliab, el mayor, lo humilló frente a todos. ¿Para qué bajaste acá? ¿Y a quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Incluso en el momento más importante de su vida, su propio hermano lo atacó. ¿Cuántas veces las personas más cercanas a ti han sido las primeras en decirte que no puedes? Que eres muy pequeño, muy joven, muy inexperto, demasiado ordinario. David no discutió, no se defendió, solo se dio vuelta y siguió preguntando. Lo llevaron ante el rey Saúl, y David dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Saúl lo miró, un muchacho, sin armadura, sin entrenamiento militar, y le dijo, tú no puedes ir tú solo contra ese filisteo, porque tú eres muchacho. Y David respondió con algo que Saúl no esperaba. No le habló de su tamaño, no le habló de su valentía, le habló de su historial con Dios. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Entiendes lo que David estaba diciendo? No estaba presumiendo de su fuerza, estaba presentando evidencia de quién había peleado por él antes. Dios ya había sido fiel en el campo, con el oso, con el león. Si fue fiel ahí, será fiel aquí. Saúl le dio su armadura, su casco de bronce, su cota de malla. David se la puso, intentó caminar, y se la quitó. Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Salió al valle con su cayado, su honda, y 5 piedras lisas del arroyo. 5 piedras lisas. Contra el guerrero más aterrador del mundo conocido. Y Goliat lo vio venir, y lo despreció. ¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y David le respondió con las palabras más poderosas de toda la historia. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y David corrió, no caminó, corrió hacia Goliat, metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la puso en la honda, y la lanzó. La piedra golpeó a Goliat en la frente, el gigante cayó de cara al suelo.
y con la propia espada de Goliat, David cortó su cabeza. 40 días de terror, resueltos en un segundo, por el muchacho que nadie había invitado a la guerra. Pero lo que Dios hizo en ese momento, y lo que significa para ti hoy, eso es lo que nadie te cuenta. Hay algo que quiero que veas, porque si esta historia fuera solo sobre valentía, estaría diciéndote, sé más valiente. Y eso no te ayuda en nada cuando estás temblando. Pero esta historia no es sobre valentía, es sobre identidad. Fíjate en la frase que David usó 2 veces en esa conversación con Goliat. Este filisteo incircunciso ha provocado al ejército del Dios viviente. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Lo ves? Todo Israel vio a Goliat como su problema. David vio a Goliat como el problema de Dios. Esa es la diferencia que lo cambia todo. Cuando David dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, no estaba haciendo una oración bonita para antes de pelear. Estaba haciendo una declaración de pertenencia. No estoy aquí en mi nombre, estoy aquí en el nombre de Él. ¿Entiendes lo que eso significa? Cuando tú llegas a tu batalla en tu propio nombre, con tus propias fuerzas, con tus propias capacidades, con tu propio historial, el gigante siempre va a parecer más grande. Pero cuando llegas en el nombre de Jehová de los ejércitos, no eres tú el que pelea, eres representante de alguien que nunca ha perdido una batalla. Y hay algo más. ¿Por qué 5 piedras? Algunos dicen que David tomó 5 por si fallaba la primera, pero hay estudiosos que señalan algo fascinante. Goliat tenía 4 hermanos gigantes. 1 Samuel 21 y 2 Samuel 21 mencionan a los hermanos de Goliat. David tomó una piedra para Goliat, y 4 más, por si los hermanos también se atrevían a venir. No era ignorancia de la situación, era preparación nacida de confianza. Confianza en que Dios ya tenía esto resuelto. Escucha este versículo. Escúchalo con atención. 1 Samuel 17, 45-47. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Hay una frase en ese versículo que lo explica todo. Fíjate bien. Jehová nos salva con espada y con lanza. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no necesita tus mejores armas, no necesita tu mejor currículum, no necesita que seas el más capaz, el más preparado, el más reconocido. Él salva a través de lo que nadie esperaría, a través del más joven, a través del que nadie invitó, a través del que guardaba las ovejas mientras todos los demás llevaban el crédito. Y lo hizo así a propósito, para que cuando cayera Goliat, nadie pudiera decir que fue por las armas de Israel, para que toda la tierra supiera que había Dios en Israel. ¿Y sabes cuál fue el resultado de esa batalla? No solo murió Goliat, el ejército filisteo entero huyó. Miles de hombres, entrenados, armados, organizados, huyeron porque un muchacho tiró una piedra en el nombre de Dios. Una piedra detuvo lo que 40 días de negociación, de estrategia militar, de números y de armas no pudo detener. Esto ya no es solo sobre David, esto es sobre ti. Porque lo que viene ahora es lo más importante de todo el video. Quiero hablarle a alguien que necesita escuchar esto hoy. Tú que llevas meses, tal vez años, mirando ese problema que parece más grande que tú, esa deuda que no cierra, esa enfermedad que no cede,
esa situación en tu familia que parece no tener salida y sientes que no tienes las armas para enfrentarlo. Tú que en tu propia familia eres el que menos consideran, el que siempre queda último, el que tiene que demostrar el doble para que te tomen en serio, el que escucha "tú no puedes" de las personas que más amas. Tú que has intentado resolver tu gigante con tus propias fuerzas, con trabajo, con estrategia, con esfuerzo, y el gigante sigue ahí, y cada mañana sale al valle, y te grita. Quiero que entiendas algo que David entendió en ese campo. Tu gigante no es tu problema. Tu gigante es el problema de Dios. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Cuando David dijo, "De Jehová es la batalla", no se estaba lavando las manos. Estaba reconociendo algo que tú y yo necesitamos reconocer hoy. Que hay batallas que son demasiado grandes para que tú las ganes solo. Y Dios lo sabe. Y no te pone frente a ellas para verte fracasar. Te pone frente a ellas porque quiere que toda la tierra, tu familia, tus amigos, los que te han subestimado, vea que hay Dios en tu historia. ¿Sabes por qué Dios eligió a David y no a Eliab? No fue solo porque Dios vio el corazón de David en lugar de la apariencia. Fue porque Eliab, Abinadab, Sama y todos los demás ya tenían miedo. Ya habían decidido que era imposible. Pero David llegó sin esa historia en la cabeza. David llegó preguntando, ¿quién es este que provoca al Dios viviente? No, ¿cómo voy a ganar? No, ¿tengo suficiente? Sino, ¿quién se cree que es para insultar a mi Dios? Y esa pregunta cambió todo. Hoy quiero que tú hagas esa misma pregunta sobre tu gigante. No, ¿cómo lo resuelvo? No, ¿soy suficiente para esto? Sino, ¿quién se cree que es este problema para hablarle así a alguien que tiene a Dios de su lado? Porque lo que David aprendió ese día en el valle de Ela es exactamente lo que Dios quiere que tú veas hoy. El gigante no mide tu tamaño. El gigante mide la fe que tienes en el Dios que peleó por David. Y ese mismo Dios está contigo ahora. Esta historia es tuya también. Si hoy tienes un gigante frente a ti, recuerda, no vienes en tu nombre, vienes en el nombre del Dios que nunca ha perdido una batalla. Escríbeme en los comentarios la palabra piedra si esto llegó a tu corazón hoy. Y si conoces a alguien que lleva tiempo mirando su gigante sin poder moverse, comparte este video con esa persona ahora mismo. Tal vez hoy es el día que ellos también lo ven caer. Los quiero mucho. Dios los bendiga.